¿Te has sentido o te sientes aterrorizado, perdido, sin rumbo, lleno de miedo por las tormentas que estás enfrentando en tu vida? Si es así, quédate en este video porque Dios hoy quiere darte un mensaje. Te hubiera encantado conocer a mi hermano. Soy el más joven de 42, muchos han partido. Solo queda el mayor, Sergio, que tiene entre 62 y 63 años. No me equivoco, 62 o 63. Yo tengo 32. Uno de ellos, como siempre me caían bien mis hermanos, pero uno en especial te habría fascinado porque siempre tenía un chiste listo para soltar. Era de esos familiares que Dios nos regala, esos que hacen que las fiestas no comiencen hasta que llegan. Son el alma de la reunión, podía conectar con cualquiera, tenía un carisma que supongo heredó de mamá, quien siempre fue una artista. Él, creo, tenía ese espíritu artístico y una simpatía que arrasaba. Fue predicador, ya sabes, y de los buenos, un gran pastor, un hombre de Dios. Un día la iglesia enfrentó una crisis. Él no era el pastor principal, sino uno de los asistentes técnicamente. Y falló. Su pastor falló por varias razones, no pudo superarlo. Por alguna razón se alejó del Señor y dejó la iglesia. Primero abandonó la Biblia, luego la iglesia, después la comunión con Dios y se marchó para no volver. Poco después supimos que había vuelto a beber y el alcohol lo destrozó. Comenzó a adelgazar, a entristecerse, cada vez más apagado. Las últimas veces que lo vi era solo una sombra de aquel Daniel al que tanto admiraba y quería parecerme cuando creciera. En 2013, hace 2 años, a mediados de mayo, mi hermano mayor me llamó para darme la noticia. Había sufrido un infarto masivo, irreversible, y había fallecido en la ambulancia mientras los paramédicos intentaban reanimarlo. Marcelo le dediqué mi libro más reciente. He intentado imaginar esos últimos minutos de mi hermano viajando a toda velocidad por una carretera oscura en Buenos Aires, en una ambulancia en plena madrugada, con médicos intentando darle oxígeno. Y me pregunto, quizás para siempre, o al menos hasta que nos encontremos en la eternidad, si tuvo esos minutos que él decía que tendría. Porque todos en la familia, los que seguimos siendo cristianos, te le decíamos, Daniel, ¿y si tienes un accidente? ¿Y si pierdes la vida? Tú has predicado, no necesitas que te hable de salvación. Y él respondía, no, yo sé la verdad y sé que estoy haciendo las cosas mal, sé que estoy lejos de Dios, que mi vida no está bien, pero estoy seguro de que Él me dará unos últimos minutos para arrepentirme. Y yo le contestaba, y si no te los da, Dios me los dará tranquilos, si no te los da, Dios me los dará. Así que lo primero que pensé fue, ¿y si tuvo esos minutos antes de morir? Me lo imaginé a Daniel con la última imagen que tendría de este mundo, el techo de una ambulancia y unos extraños intentando darle oxígeno, y tal vez tu corazón no esté dando su último latido. Pero si hoy llegaste a este servicio con tus últimos ahorros, la última esperanza, el último sorbo de café, el último crédito, la última oportunidad, el último análisis, siempre llegamos al final de algo. La última gota de paciencia, tememos que nos demanden, tememos ser los últimos, tememos perder nuestros ahorros, ese bulto en el pecho o en el brazo nos preocupa, ese lunar no nos gusta, ese vecino nuevo en la cuadra nos inquieta. Y entonces empezamos a tener miedo, a sentir temor y decimos, ¿y si se me acaba lo último que tengo? Nos llenamos de ansiedad. El miedo te encierra en una prisión de la que no puedes escapar. Eso es lo que hace el miedo. Nunca logra otra cosa que encerrarte y no dejarte ser feliz ni libre. Ahora imagina un día, un solo día, un día sin miedo, sin temor al fracaso, sin temor al rechazo, sin temor a la tragedia. Imagina un día sin preocuparte por tus hijos, sin pensar que te faltará dinero, que no comerás mañana, que no podrás pagar la hipoteca. Un día sin miedo, sin ningún temor. Tú dices, wow, nunca lo había pensado así, sería muy feliz. Y por eso el Señor preguntó, ¿por qué tenéis miedo? ¿Qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? Lanzó la pregunta a los discípulos empapados y asustados en medio de la tormenta. Preguntarles por qué tenían miedo en medio de una tormenta feroz es como preguntarle a un nadador por qué está mojado. Es lógico que tengan miedo, estamos en una tormenta y es natural sentir temor. Los hombres escuchan la pregunta y se quedan en silencio. El barco se había convertido en una pesadilla aterradora y así es como uno de ellos recuerda el viaje. Dice el maestro, Jesús subió a la barca y los discípulos lo siguieron. De repente se desató una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Mateo 8:23. Escuchen este detalle, no se lo pierdan. De repente una gran tormenta surgió en el mar. No todas las tormentas vienen de repente. En el campo los agricultores ven las nubes y dicen, parece que va a llover. Los que saben de tormentas dicen, mi mamá decía, me duele la cadera, va a llover. Nunca supe cómo funcionaba eso, pero nunca fallaba.
Sin embargo, el apóstol dice que esta tormenta surgió de la nada como un león agazapado. Pedro y Juan, siendo pescadores, luchaban por mantener la barca a flote. Mateo, el recaudador de impuestos, no sabía mucho de barcos ni tormentas, como yo no sé de japonés o mandarín. Así que Mateo solo intentaba no vomitar. La Biblia no dice que lo hiciera, pero él hubiera preferido contar la historia de otra manera. Jesús subió a la barca y un arcoíris apareció y vimos una bandada de palomas volando en forma de cruz. Eso hubiera sido un final poético, pero no, dice que Jesús subió a la barca y se desató una tormenta tan fuerte que las olas la inundaban con él dentro. Esto nos enseña algo importante. Subirte a la barca con Cristo puede significar que te mojes con él. Y no entender este principio básico nos traerá muchos dolores de cabeza. Yo vengo de una iglesia donde nos enseñaban que si tu vida se llenaba de tormentas era porque te habías alejado de Dios. Por ejemplo, mi mamá entraba a la iglesia con dolor de cadera y el pastor decía, no está bien con el Señor, algo debe estar haciendo mal. Pero los seguidores de Jesús se enfrentan tormentas, entierran a sus hijos, luchan contra adicciones, enfrentan miedos. No es la ausencia de tormentas lo que nos distingue, sino que Jesús está en medio de ellas. No es que no tendremos tormentas, porque cuando escuchamos que un misionero fue asesinado o que un cristiano perdió a un hijo o que tuvo un accidente decimos, Dios, ¿por qué? Pero el Señor nos dice, quiero que entiendas esto, la tormenta puede ser aterradora, las nubes pueden oscurecer el cielo, pero nada se saldrá de mis manos ni de mis planes porque yo estoy al control. Marcos añade detalles interesantes. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. El cabezal es una almohada mullida, no un cojín duro, una bolsa de cuero llena de harina que se usa para estabilizar la barca. Pues los pescadores del Mediterráneo aún la usan, así que estaba durmiendo allí. Y los discípulos preocupados le dicen, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? A mí me suena como cuando mi mamá regañaba a papá, nunca cambias. El miedo nos hace perder la confianza en la bondad de Dios, nos corroe, nos llena de ansiedad y nos hace perder el control. Y perder el control es lo que más miedo nos da. Mamá, además de ser madre, esposa, hija y abuela, era una controladora nata. Podía manejar todo en su universo, que era nuestra casa, decidía qué comer, cuándo bañarse, todo. Papá se rendía ante ella, decía, no sé, pregúntale a tu madre. Mamá nunca hubiera podido subir a un avión, porque en un avión no tienes control de nada, te sientas, te abrochas el cinturón y confías. Mamá no confiaba en nadie. Si hubiera estado en ese avión, ni Al Qaeda hubiera logrado lo que ella. Cuando tenía 6 años, como insistí en ver una serie de televisión argentina conducida por Narciso Ibáñez Menta, aparecía con una vela, una capa negra, barba puntiaguda y decía, una historia que te pondrá los pelos de punta. Me asustaba tanto que no podía dormir. Después de ver El Pulpo Negro, mi casa se llenó de pulpos imaginarios. Cada noche, cuando iba a la cocina por un vaso de leche, estaba seguro de que el pulpo negro me esperaba. Papá, en pijama, me acompañaba, valiente, sin miedo al pulpo. Así es como veo a Jesús en la tormenta. Él está allí durmiendo mientras nosotros nos ahogamos en el miedo. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Y él se levantó, reprendió al viento y al mar, y ellos se preguntaron, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Mis queridos, este Dios que calmó la tormenta, estoy seguro de que le dio a Daniel esos últimos minutos. Lo último que vio fue el techo de la ambulancia, pero lo siguiente fue el brazo de Dios rescatándolo, porque no importa cuánto dure la tormenta, si Él está allí, no te hundirás. Te lo prometo. En el último minuto el capitán se despertará y te dirá, no temas, no tengas miedo. Lo que pagué con mi sangre, nadie me lo arrebatará. No temas.